Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Política de Estados Unidos centra su atención en elecciones de Georgia. Fisuras en el Partido Republicano surgen a horas de la certificación del nuevo presidente. Nuevo récord en Estados Unidos, cerca de 3.000 hospitalizaciones en 24 horas. Venezuela estrena poder legislativo bajo el control del chavismo. Desde Washington les doy la bienvenida a la presente emisión de El Mundo al Día. Soy Natalí Salas Guaitero. Hoy finaliza la carrera electoral en Estados Unidos con la segunda vuelta de comicios senatoriales en Georgia. Y es que no solo están en juego 2 escaños del Senado, sino la mayoría y el liderazgo de la Cámara Alta. Philip Crowder, quien es corresponsal de la agencia AP, se encuentra con nosotros en vivo desde Georgia. Philip, ¿cómo se ha llevado a cabo la jornada de votación en ese estado? Pues hoy he visitado 3 lugares de votación aquí en el noroeste de Georgia y en todos ellos los funcionarios me dicen que el proceso se ha llevado a cabo sin irregularidades y con una participación bastante alta. Estamos aquí en una zona mayoritariamente rural, tradicionalmente conservadora y republicana, y fue no muy lejos de aquí donde el presidente Donald Trump anoche llamó a sus seguidores a que votaran en masa por los candidatos republicanos David Perdue y Kelly Loeffler. Los baluartes demócratas se encuentran un poco más lejos de aquí, en ciudades como Atlanta. Es ahí donde los demócratas Jon Ossoff y Raphael Warnock necesitan el apoyo de esa nueva coalición de jóvenes electores y afroamericanos que le dieron la victoria a Joe Biden en noviembre. Philip, ¿y cuáles son las expectativas que se tienen en este momento en torno a los resultados? Pues aquí se puede votar hasta las 7 de la noche. A veces se puede conocer un resultado la misma noche, pero no será el caso hoy y no será el caso en un estado tan dividido como Georgia. Esencialmente hay que pensar otra vez en las elecciones presidenciales de noviembre, cuando tuvimos que esperar más de una semana para tener la confirmación de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos. Esta carrera también va a ser muy ajustada. Se puede conocer el resultado mañana o el jueves o el viernes, y si es muy ajustado, pues en ese momento se desencadenaría un recuento, otra vez un recuerdo de lo que pasó en noviembre. En otras palabras, cabe en este momento ser muy pacientes para saber qué partido va a tener el control del Senado americano. Así es, gracias Philip. Seguiremos atentos al pronunciamiento de las autoridades electorales del estado sobre los ganadores de la jornada del día de hoy. Y el gran final del proceso electoral estadounidense será este miércoles con la certificación del ganador en una sesión conjunta del Congreso. El presidente Donald Trump continúa aferrado a su intento de revertir los resultados. ¿De qué manera? Hacemos contacto en vivo con Jorge Agobián. Jorge, ¿cuál es la estrategia del mandatario para lograr su objetivo? Natalie, ¿qué tal? Básicamente Trump quiere que el Congreso avale sus denuncias de supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 2020 para rechazar de que se contabilicen los votos en estados clave. Pero tiene 2 cosas en contra. Por una parte, los propios números y también las normas y procedimientos de este proceso de certificación en el Congreso. Al tener la Cámara de Representantes en contra, son muy pocas las posibilidades de que se puedan objetar los resultados de estas elecciones presidenciales. Y en el Senado no tiene amplio apoyo, pues se han generado fisuras entre los propios senadores republicanos que antes lo apoyaban, pero ahora están pensando diferente. Al menos una docena de senadores y 100 representantes republicanos han adelantado que objetarán la certificación de resultados electorales que brindaron la victoria a Joe Biden. Según el reglamento, se necesita que solamente un miembro de cada cámara del Congreso objete los resultados. Entonces, las cámaras se reúnen separadamente durante 2 horas para debatir y someter la votación de mayoría simple. Donald J. Trump. El panorama se plantea completamente desfavorable para Trump. Aún así, el mandatario ha arreciado sus acciones y su discurso en las últimas horas para intentar revertir su derrota en las urnas, basado en denuncias de supuesto fraude ampliamente refutadas por el colegio electoral.
jueces estatales y la Corte Suprema. Lo más reciente, un tuit en el que Trump afirma sin fundamentos que el vicepresidente Mike Pence, quien según el reglamento oficializará la sesión del Congreso, tiene el poder de rechazar a los electores elegidos de manera fraudulenta. Trump ya había presionado a su compañero de fórmula el martes, a pesar de que según la ley, Pence no tiene el poder para revertir los resultados. Espero que Mike Pence nos ayude, se los digo. Espero que nuestro gran vicepresidente nos ayude. Es una gran persona. Por supuesto, si no lo logra, no me gustará tanto. El republicano ha encontrado rechazo en su partido, entre ellos senadores, representantes y el propio líder de la mayoría republicana del Senado. Sin embargo, Trump espera ser respaldado por sus seguidores, quienes ya empezaron a llegar a la capital de Estados Unidos fuertemente respaldada y resguardada por los funcionarios de seguridad, cumpliendo con su llamado a una protesta, tanto este martes como también el miércoles. Natalie. Gracias, Jorge. Y mañana en horas del mediodía se dará inicio a esta sesión y si durante la misma surge una objeción, cada Cámara discutirá y votará por separado. La ciudad de Washington empezó a prepararse para enfrentar posibles protestas de parte de los seguidores del presidente Donald Trump. Como nos informa Jacopo Luzzi, la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, pidió a la ciudadanía mantenerse lejos del centro de la ciudad. El centro de la capital ya está cerrado y autoridades del Distrito de Columbia ordenaron el despliegue de la fuerza policial y también utilizan 300 miembros de la Guardia Nacional local. Hoy las protestas ya empezaron aquí en la denominada Freedom Plaza, como ustedes pueden ver, y los manifestantes sin pruebas denuncian fraude en la votación presidencial y piden la reelección de Trump. Participan también grupos de extrema derecha como los Proud Boys. Las autoridades temen la posibilidad de que algunos manifestantes porten armas. De hecho, el lunes el jefe de los Proud Boys fue detenido por haber quemado pancarta de iglesia y por la posesión de cargadores de armas de fuego de alto alcance. Hasta el momento la situación parece pacífica, pero la vigilancia es extrema, ya que como sucedió en protestas recientes, el riesgo será al anochecer, por lo que la alcaldesa de Washington contempla la posibilidad de un toque de queda. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Y en otros temas, la capacidad de ingreso a hospitales en Estados Unidos podría verse comprometida ante la ocupación de pacientes contagiados de COVID-19. José Pernalete nos dice que autoridades del condado de Los Ángeles incluso han instruido a paramédicos a no trasladar en ambulancias a enfermos con pocas posibilidades de sobrevivir. La crisis de COVID-19 sigue elevando las cifras de infección y fallecimientos en Estados Unidos. La preocupación de los médicos ahora se enfoca en la ocupación de los hospitales. De hecho, en Los Ángeles, las autoridades han instruido a los paramédicos a no trasladar en ambulancias a pacientes con pocas probabilidades de sobrevivir para no comprometer los centros de atención médica. El Departamento de Salud de ese condado, en California, estima que una persona muere cada 10 minutos por coronavirus. Recuerda que cuando empezamos la primera crisis de la epidemia, los hospitales básicamente cancelaron todas las cirugías electivas, una serie de actividades de forma de hacer espacio para los pacientes con COVID, pero esto no es la situación actual. Entonces, los hospitales ya están a su máxima capacidad, por lo menos en camas generales. Otra situación es motivo de alarma en la comunidad de expertos en salud pública y es el bajo índice de colocación de vacunas a nivel nacional. Se esperaba un suministro de 20 millones de dosis y apenas se han inmunizado a 4 millones de personas, de acuerdo a los CDC. Solo 4 estados en los actuales momentos han aplicado más del 50% de las vacunas que se le han dado. En el estado de la Florida es menos del 25% de las vacunas que ha llegado al estado han sido aplicadas. Según la Universidad Johns Hopkins, en toda la nación se han registrado 180.477 nuevos contagios de coronavirus, además de 1.903 fallecimientos recientes. José Pernalete, Voz de América, Miami. La variación del coronavirus descubierta en principio en el Reino Unido llegó a Nueva York, el estado que un día fue epicentro de la pandemia aquí en Estados Unidos. Un aumento en los casos se registra al igual que en el número de muertes, consecuencia de las celebraciones de fin de año. Laura Sepúlveda nos amplía los detalles. Nueva York ya sobrepasa con más de 4.000 casos el pico de contagios diarios alcanzados en abril, cuando fue epicentro de la pandemia en el país. Ahora, 9 meses después, se convierte en uno de los primeros estados en identificar la nueva variante del virus, inicialmente identificada en el Reino Unido. Nuevo,
El laboratorio de Wadsworth ha confirmado el primer caso del estado de Nueva York de la variante del Reino Unido B117 del virus que causa COVID. Un individuo del condado de Saratoga, Nueva York, dio positivo a la cepa. El individuo no tenía historial conocido de viajes. Según científicos del Imperial College London, la nueva cepa es 50% más infecciosa y entre los casos notificados identifican mayor impacto en menores de 20 años. Necesitamos que el gobierno federal intervenga aquí y prohíba todos los viajes desde el Reino Unido a los Estados Unidos de América. Obviamente, lo que más me preocupan son los 3 aeropuertos que sirven a Nueva York. Es hora de detener las medidas a medias. Mientras el alcalde de la Gran Manzana contempla solicitar medidas del gobierno federal para el control de la nueva variante, Inglaterra anuncia un nuevo cierre nacional hasta mediados de febrero. La estrategia de vacunación sigue siendo prioridad para ambas partes y mientras el Reino Unido aumenta su programa de vacunación, el gobernador de Nueva York amenaza con imponer sanciones a hospitales que no aceleren su ritmo de vacunación y busca criminalizar a quienes vendan o busquen ser priorizados en la vacunación sin ser población de alto riesgo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y ya entró en vigencia la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, pese al rechazo de la oposición y de las principales democracias del mundo. Tal como se esperaba, el exministro y exvicepresidente Jorge Rodríguez preside esta instancia legislativa. Adriana Núñez Rabascal con nosotros en vivo desde Caracas. Adriana, ¿qué se espera de este nuevo Parlamento y qué papel jugaría entonces la anterior Asamblea reconocida por la comunidad internacional? El nuevo presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha anunciado una suerte de reconciliación, pero sin amnesia. Ha dicho que no habrá perdón para algunos crímenes de la oposición. También anunció que se castigará a aquellos diputados opositores que promovieron las sanciones internacionales contra Nicolás Maduro, así como también se avanzará en lo que se califica como la construcción de un Estado comunal. Por la parte de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó, la Asamblea Nacional que es reconocida internacionalmente, pues dicen que van a seguir sesionando de manera clandestina en oportunidades, pues temen persecución política. Adriana, ¿y ha señalado la oposición algunos de los pasos que va a implementar ahora? Justamente será el tema de continuar con las sesiones, ahora con un quórum más reducido, conformar una suerte de junta que va a avanzar hacia esas discusiones de las que está haciendo parte en este momento la denominada comisión delegada, que no es la totalidad de los diputados, porque hay que decir que hay parlamentarios opositores que se han retirado de la Cámara en las últimas horas, considerando que su periodo ha terminado el día de hoy, 5 de enero. El bloque chavista entró en marcha al Palacio Federal Legislativo para retomar el control de la Asamblea Nacional, el único poder público que estaba en manos de la oposición venezolana. Tras haber ganado 253 de las 277 curules disponibles, el oficialismo ha advertido que castigará a los opositores que han promovido las sanciones internacionales contra funcionarios de la administración de Nicolás Maduro. Hoy se le vence la inmunidad parlamentaria. A partir de hoy son ciudadanos normales y corrientes. Unos minutos antes, el presidente interino Juan Guaidó insistía en que el Parlamento seguía bajo el dominio de la coalición opositora, a pesar de que la Fuerza Armada les impide entrar a la sede. Incluso la mañana de este martes, según Guaidó, tanto su residencia como la de otros diputados fueron rodeadas por agentes de inteligencia. La dictadura durante semanas ha estado intimidando a los diputados. Una y otra vez el dictador ha hecho referencia a que nos va a colocar presos. Aunque la anterior asamblea, presidida por Juan Guaidó, sigue siendo reconocida por Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con analistas, la oposición en el terreno interno aparece debilitada. Hay una serie de cosas que están ahí que evidentemente la debilitan porque la promesa fundamental de esa figura, que fue un cambio de gobierno, pues no se dio. Pues. La nueva Asamblea Nacional regirá hasta 2026. Y justamente lo que dicen algunos analistas es que la oposición venezolana representada por Juan Guaidó en este momento debe replantear una estrategia, pues el objetivo de sacar a Nicolás Maduro del poder no se logró en los 5 años que estuvo al frente la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Ahora, ¿qué pasa con esa Asamblea Nacional que es reconocida internacionalmente? Pues dicen algunos analistas que podría aprovecharse el terreno electoral, pues este año 2021 están convocadas elecciones
tanto municipales como regionales, para escoger a gobernadores y alcaldes. Sin embargo, la oposición en los últimos procesos ha rechazado participar en comicios por considerar que el régimen de Nicolás Maduro comete fraude. Gracias, Adriana. Y por cierto, el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado señaló que Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como el último presidente del Parlamento venezolano electo legítimamente. Y las opiniones en las calles de Caracas se debaten entre el apoyo y el repudio a esta nueva asamblea celebrada por el oficialismo, pero desconocida por la comunidad internacional. Álvaro Algarra nos presenta este informe. Las reacciones de los venezolanos este martes, luego de la instalación del nuevo periodo legislativo, no se han hecho esperar. Mientras unos aseguran que los cambios que se avecinan serán para el porvenir del país, otros consideran lo contrario, puesto que un parlamento controlado por el chavismo no solventará la crisis que impacta diariamente a la población. Con la agenda política que están proponiendo nuestros hermanos diputados, vamos a seguir adelante, vamos a reorganizar lo que es el control de la República y lo que es el control de esta Asamblea Nacional. Estamos celebrando a nivel de la nación que aparece nuevamente la Asamblea Nacional Legítima. Sin embargo, ciudadanos consultados por La Voz de América en la capital venezolana consideran que la instalación de esa Asamblea Nacional no va a mejorar la situación política y económica de los venezolanos. Bueno, para mí va a ser un teatro, ellos van a seguir haciendo lo que quieren y no se va a mejorar nada, todo va a seguir igual o peor. Estamos muy mal, pero no podemos hacer nada en lo que cabe, sobre todo nosotros los de a pie. Yo creo que esto es otro fraude, hermano. Eso todo el mundo lo sabe. Eso es un fraude. Este año va a ser más terrible que los otros que hemos tenido. La solución, ir a nuevas elecciones, hermano. De igual forma, las personas destacan que lo que consideran como una persecución y amenazas que han realizado distintos voceros oficialistas hacia los que adversan a la actual administración no ayudan a mejorar la crisis en el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y a poco más de un mes de la elección presidencial en Ecuador se inició la campaña de los candidatos haciendo especial énfasis en plataformas digitales debido a las restricciones de la pandemia de COVID-19. Desde Quito, Néstor Aguilera nos tiene el reporte. Tenemos que pelear por un gobierno del cambio. Las redes sociales son el principal canal mediante el cual los candidatos a la presidencia de Ecuador buscan transmitir su mensaje a poco más de un mes para los comicios. Si bien la campaña se desarrolla desde hace varias semanas en el mundo digital, se inició de manera oficial el último día del 2020, alejada de las tradicionales tarimas. Esos grandes llenos de plazas grandes los vamos a ver en esos en vivos con poca gente y posiblemente sean muy aburridos. Fabricio Betancourt, consultor político, contó a La Voz de América que sí ha encontrado propuestas concretas de los aspirantes. Sin embargo, dijo que aún no se están explicando al público y eso solo sucederá a medida que se acerque la fecha de la elección, el 7 de febrero próximo. Explicó cuál será la clave para vencer en los comicios. Candidato que logre llegar a las emociones y al despecho de ese voto nulo y rebelde que no quiere saber de nadie, es el candidato que va a tener la puerta abierta. El Consejo Nacional Electoral también pone todo a punto para la impresión de las papeletas de votación. Este lunes se hizo oficial el número final de aspirantes presidenciales calificados para participar en los comicios. Hemos suscrito también la comunicación por la cual comunicamos respecto al inicio también de las papeletas de presidente de la República. Son 16 para esta dignidad. La campaña electoral está prevista hasta el próximo 4 de febrero. En la elección están habilitados para sufragar poco más de 13 millones de ciudadanos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la recuperación económica en la región dependerá de la efectividad de las jornadas de vacunación contra la COVID-19. En Bogotá, Yair Díaz conversó con expertos sobre cómo se vislumbra el panorama del hemisferio. La crisis económica desatada por la COVID-19 deja la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la recuperación en esta región dependerá de las vacunas para el coronavirus. Es una realidad que cuando ya la población esté vacunada, vamos a poder salir de nuevo, viajar y recuperar aquellos sectores que han sido destruidos por las cuarentenas y por el miedo que ha generado el virus. Para la CEPAL, el proceso de vacunación es clave, ya que Latinoamérica es la región más golpeada del mundo por la crisis sanitaria. Las extensas cuarentenas han sido uno de los mayores factores que impactan en la recesión económica.
Sin embargo, en ese contexto es que es muy bienvenida la noticia de la vacuna y empezará a aplicarse en los grupos más vulnerables de la población y los más expuestos. Empezarán a vacunarse y fuera de eso las personas que tienen preexistencias o comorbilidades. Colombia cuenta con más de 1,5 millones de contagiados y más de 40.000 muertes. Es uno de los países más afectados por la pandemia y prevén iniciar la campaña de vacunación a principios de febrero. Los recursos invertidos y presupuestados por el gobierno para esta pandemia han sido significativos y en ese sentido la deuda ha tenido que subir sustancialmente para poder cumplir con estas obligaciones. Según este estudio, la cifra de crecimiento económico para este 2021 será de 3.7% y estará condicionada a la agilidad del plan de vacunación de los gobiernos latinoamericanos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Las matemáticas y la física son materias imprescindibles para combatir la COVID-19. Le explicamos. Resulta que las estadísticas son realizadas gracias a estas áreas de estudio, pero cada vez más son los estudiantes que se alejan de ellas. Sin embargo, Alonso Castillo nos muestra un videojuego que comienza a cambiar esta tendencia. La física y las matemáticas son materias imprescindibles para el progreso de la civilización, pero la complejidad y la forma tradicional en la que son impartidas aleja a los alumnos de estos campos de estudio, nos dijo el doctor en física Enea Montoli, creador del videojuego. Entretener a los estudiantes mientras hacen su trabajo puede aliviar la fatiga que sufren cuando estudian estas materias. El investigador en la Fondazione Osservatorio Meteorologico en Milán, Italia, ha desarrollado un juego denominado Renovacho Quest. Y en este universo, el personaje central se enfrenta al cambio climático, en donde hay grandes extensiones de tierra bajo el agua, por lo que ingresa a una fundación que supuestamente tiene como objetivo salvar al mundo, pero no todo es lo que parece. A medida que avanza, descubre que hay algunos misterios detrás de esta fundación que pudieron haber causado el cambio climático. Para Montoli, utilizar esta clase de videojuegos en cualquier región del mundo aumentaría el número de alumnos interesados en estudiar campos tecnológicos. Tienen diferentes métodos de enseñanza para estudiar y seguir las conferencias, pero cuando están en casa pueden hacer estos juegos. Entre acertijos, aventuras y enigmas científicos, el profesor logra que los alumnos aprendan trigonometría, ecuaciones y variantes. Si quieren resolver el misterio, tendrán que utilizar el cerebro. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y son muy amplias y creativas las manifestaciones en contra de las nuevas restricciones por la pandemia de coronavirus impuestas por algunos gobiernos. Fíjense ustedes que en Praga, en la República Checa, los dueños de bares pusieron en las calles una línea de vasos de cerveza en los que colocaron velas encendidas para solicitar mayor apoyo financiero por parte de las autoridades en vista de que las tabernas y restaurantes están cerrados desde la Navidad. Llegamos al final de El Mundo al Día. Gracias por su preferencia. Les informó Natalí Salas Guaitero. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.